Creo que este es uno de esos videos que tarde o temprano tenía que hacer. No porque esté de moda criticar al anime, ni porque quiera hacerme el diferente, sino porque es una sensación que viene creciendo hace tiempo. Una incomodidad rara. Como cuando algo que siempre amaste empieza a sentirse distinto. El anime moderno tiene un problema. Y no estoy diciendo que todo sea malo. Tampoco estoy diciendo que antes todo era perfecto. Pero si llevas años viendo anime, si consumís temporada tras temporada, probablemente sentiste algo parecido. Cada vez cuesta más sorprenderse. Cada vez cuesta más encontrar una obra que te marque de verdad. Cada vez cuesta más esa sensación de esto es especial. Y la pregunta es inevitable. ¿El anime cambió? ¿O cambiamos nosotros? Porque es muy fácil caer en la nostalgia y decir, antes era mejor. Nombrar títulos como Death Note, Full Metal Alchemist, Brotherhood, Naruto o Clan Nath y sentir automáticamente algo en el pecho. Esos animes no solo fueron populares, fueron experiencias, eran conversación semanal, eran expectativa, eran foros explotando, eran teorías, eran momentos que se quedaban con vos. Pero si somos honestos, el problema no empieza con la comparación, empieza con la saturación. Hoy el anime no es un nicho, es una industria global gigantesca. Cada temporada se anuncian decenas y decenas de series nuevas. Shonen, isekai, romance escolar, fantasía medieval, villana reencarnada, protagonista roto, demonio enamorado, chica tímida popular, harem con excusa narrativa mínima. Y no es que estos géneros sean malos por sí mismos. El problema es la repetición sin ambición. Antes había menos producciones por año. No porque Japón no pudiera hacer más, sino porque el mercado era distinto. Los estudios apostaban por proyectos concretos, arriesgaban más. Se sentía que había intención. Hoy el modelo cambió. Muchas series existen principalmente para promocionar el manga o la novela ligera. El anime dejó de ser, en muchos casos, la obra principal. Es marketing animado. Y cuando tu objetivo principal no es crear algo memorable, sino vender, inevitablemente algo cambia. No es casualidad que géneros como el isekai estén inundados de fórmulas casi idénticas. Protagonista común, muere, renace en mundo fantástico. Obtiene poder desbalanceado, rodeado de personajes atractivos, avance rápido, conflicto superficial, segunda temporada asegurada si vende lo suficiente. Existen excepciones, claro, obras que intentan construir mundo, reglas, consecuencias. Pero por cada una de esas, aparecen 10 que reciclan estructuras sin agregar identidad. El problema no es la fórmula. El problema es cuando la fórmula reemplaza a la creatividad. Y acá entra otro factor clave, el algoritmo. Hoy las decisiones pasan por métricas. ¿Qué vendió? ¿Qué funcionó? ¿Qué generó clips virales? ¿Qué personaje explotó en redes? ¿Qué opening se volvió tendencia? La industria no solo compite consigo misma, compite con TikTok, con YouTube, con el scroll infinito. La atención es más corta. La competencia es brutal. Eso genera presión. Presión por producir rápido. Presión por mantener franquicias activas. Presión por dividir temporadas en partes para sostener conversación. Presión por no arriesgar demasiado. Y cuando la presión domina, el riesgo creativo desaparece. No es casualidad que muchos animes originales sean cada vez más raros comparados con las adaptaciones. Adaptar algo que ya vendió reduce el riesgo. Apostar por una idea completamente nueva es peligroso. Y en una industria que mueve millones, el riesgo se vuelve incómodo. Pero hay algo más profundo todavía. No solo se produce más anime, se consume distinto. Antes esperábamos un episodio por semana. Esa espera construía tensión. Te daba tiempo para pensar, teorizar, discutir. Hoy muchas plataformas liberan temporadas completas. Te miras 12 capítulos en una tarde. Al día siguiente ya estás buscando otra cosa.
La experiencia se vuelve inmediata, intensa y fugaz. No hay tiempo de digestión. Y cuando no hay digestión, el impacto se diluye. Además, el espectador promedio de hoy no es el mismo que hace 10 años. Muchos crecimos con el anime. Ya vimos cientos de historias. Reconocemos patrones, anticipamos giros, identificamos arquetipos en segundos. Lo que antes nos parecía revolucionario, hoy lo vemos venir desde el primer episodio. Eso no significa que el anime haya perdido calidad absoluta. Significa que sorprender a una audiencia más experimentada es muchísimo más difícil. Pero entonces, volvemos al punto inicial. Si hay más presupuesto, si hay más estudios, si hay más animadores, si hay más exposición global, ¿por qué a veces se siente menos especial? La respuesta no es simple, pero hay una palabra que resume gran parte del problema: sobreproducción. Cuando todo es evento, nada lo es realmente. Cuando cada temporada trae 20 animes del año, el concepto pierde peso. Cuando cada semana hay un nuevo fenómeno viral, la permanencia desaparece. Las obras ya no tienen tiempo de asentarse en la cultura. Se consumen, se comentan y se reemplazan. Y eso no es necesariamente culpa de los animadores. Muchos estudios trabajan con calendarios imposibles, producciones encimadas, equipos subcontratados, episodios que se terminan días antes de emitirse. No porque falte talento, sino porque sobra demanda. El anime moderno tiene más alcance que nunca, pero también más prisa que nunca. Y el arte apresurado casi siempre pierde algo en el proceso. Ahora bien, sería injusto quedarnos solo con la industria, porque hay otro espejo incómodo que tenemos que mirar: nosotros. Porque es fácil decir, ya no hacen animes como antes. Pero ¿qué pasa cuando ya viste tanto que pocas cosas pueden impactarte igual? ¿Qué pasa cuando tu primera experiencia fue tan fuerte que todo lo siguiente se compara con esa memoria idealizada? La nostalgia es poderosa y selectiva. Recordamos lo mejor del pasado y olvidamos lo mediocre. En los 2000 también había animes olvidables, también había producciones apresuradas, también había fórmulas repetidas. La diferencia es que el volumen era menor y nuestra experiencia era nueva. La primera vez que algo te sorprende es irrepetible. Tal vez el problema no es que el anime moderno sea peor. Tal vez el problema es que ahora lo vemos con otros ojos. Pero eso no quita que haya síntomas claros. Repetición excesiva. Fanservice usado como atajo. Temporadas divididas estratégicamente. Proyectos que parecen diseñados más por comité que por pasión. No es que la magia haya muerto. Es que está compitiendo contra la rentabilidad. Y en esa competencia, muchas veces pierde. En la primera parte dejamos algo claro. No es simplemente que el anime sea peor, es que el contexto cambió. La industria cambió. Y nosotros también cambiamos. Pero ahora tenemos que ir más profundo. Porque hay algo que se volvió cada vez más evidente en los últimos años. El fanservice ya no es un complemento, es una estrategia. Y no me refiero solamente al típico recurso visual exagerado. Eso siempre existió. El problema es cuando el fanservice reemplaza al desarrollo. Personajes diseñados para vender figuras antes que para sostener una narrativa. Escenas construidas para generar clips virales más que para aportar a la historia. Momentos épicos, pensados como highlight de redes sociales, aunque no estén construidos emocionalmente. Y esto no es casual. Hoy un anime no solo compite dentro de Japón, compite globalmente. Compite por tendencias, compite por recortes en TikTok, compite por reacciones en YouTube, compite por memes. Un solo frame puede volverse viral y disparar ventas. Eso cambia la lógica creativa. Ya no se trata solo de construir una historia que crezca orgánicamente. Se trata de generar momentos explotables.
instantes que puedan circular fuera del contexto completo de la obra. Y cuando una historia empieza a diseñarse en función de momentos sueltos, la cohesión sufre. Lo vemos en temporadas que arrancan fuerte, con una animación espectacular, un primer episodio diseñado para impactar, pero que después pierden consistencia, no porque falte talento, sino porque la prioridad está puesta en el impacto inmediato. Y eso nos lleva al siguiente punto inevitable: el streaming. Plataformas como Netflix o Crunchyroll cambiaron completamente la forma en la que consumimos anime. Antes la espera era parte de la experiencia. Esperabas una semana, comentabas, teorizabas, revisabas escenas, veías análisis, la historia respiraba. Hoy muchas temporadas se lanzan completas, 12 episodios disponibles de inmediato, y eso genera una experiencia intensa, pero efímera. Te lo ves en un día, te encanta, lo comentas un par de días, y a la semana siguiente ya hay otra cosa. El problema no es el binge-watching en sí, el problema es que acorta la permanencia cultural. Un anime antes podía marcar meses, hoy muchos duran días en conversación. Y cuando todo es inmediato, nada se sedimenta. Además, el streaming globalizó la presión. El anime ya no es solo un producto japonés, es un producto mundial. Las expectativas son más altas, el escrutinio es mayor, las comparaciones son constantes. Y en medio de esa globalización, aparece otro competidor inesperado: China. Durante años, Japón dominó el terreno de la animación asiática, pero el crecimiento del donghua, la animación china, es real. Con presupuestos cada vez más grandes, con mejoras técnicas notables y con una industria que está invirtiendo fuerte en propiedad intelectual propia. Eso genera competencia. Y la competencia puede ser buena. Obliga a mejorar, obliga a innovar, pero también puede empujar a acelerar procesos. Cuando el mercado se vuelve más agresivo, el margen de error se reduce, y ahí volvemos al punto central. ¿Es decadencia o es transformación? Porque si miramos fríamente, siguen existiendo obras extraordinarias, siguen apareciendo historias que rompen moldes, siguen surgiendo estudios que arriesgan visualmente. La calidad técnica, en promedio, es más alta que hace 20 años. La animación digital permitió cosas impensadas en los 90. La distribución global le dio visibilidad a proyectos que antes jamás hubieran salido de Japón. Entonces, no, el anime no está muerto, pero sí está en una etapa de transición incómoda. Una etapa donde la cantidad amenaza con devorar a la calidad, donde la viralidad amenaza con devorar a la construcción narrativa, donde la rentabilidad inmediata amenaza con devorar al riesgo creativo. Y sin embargo, la magia no desapareció. Simplemente es más difícil de encontrar, porque ahora está escondida entre montañas de contenido, entre fórmulas recicladas, entre temporadas apuradas, entre proyectos diseñados por comité, y también está escondida detrás de nuestras propias expectativas. Ya no somos el espectador que se sorprendía con su primer gran giro argumental. Ya no somos el adolescente que vivía cada pelea como si fuera la última. Ya no vemos el anime con la ingenuidad del descubrimiento. Hoy analizamos, comparamos, anticipamos, y eso cambia todo. Tal vez el anime moderno no perdió alma, tal vez perdió inocencia, y nosotros la perdimos con él. Entonces la pregunta final no es si el anime tiene un problema. La pregunta es, ¿qué tipo de problema es? Si es estructural, la industria tendrá que ajustar ritmos, tendrá que volver a apostar por ideas originales, tendrá que darle tiempo a sus equipos, tendrá que entender que no todo puede ser evento semanal. Si es nuestro, tal vez tengamos que aprender a consumir distinto, a elegir mejor, a no ver 10 animes por temporada solo porque podemos, a dejar que una historia respire en nuestra cabeza.
Porque cuando todo se convierte en consumo masivo, el arte se vuelve ruido. Y el anime nació para ser algo más que ruido. No creo que estemos en una decadencia irreversible. Creo que estamos en una saturación histórica, un punto donde la industria produce más de lo que podemos absorber emocionalmente. Y en esa sobreabundancia, lo verdaderamente especial se diluye, pero sigue existiendo. Solo que ahora requiere más paciencia, más criterio, más intención al elegir. El anime moderno tiene un problema, pero no es falta de talento, no es falta de presupuesto, no es falta de creatividad potencial. Es exceso, exceso de producción, exceso de estímulo, exceso de competencia, exceso de consumo. Y a veces, cuando hay demasiado de algo, incluso lo que amas puede empezar a sentirse vacío. La buena noticia es que las industrias cambian, las tendencias rotan, las fórmulas se agotan, y cuando eso pasa, siempre surge una obra que vuelve a sacudir todo. Siempre aparece algo que rompe el molde, algo que recuerda por qué empezamos a ver anime en primer lugar. Tal vez el problema no sea el final de una era, tal vez sea el síntoma de que estamos esperando la próxima revolución, y cuando llegue, la vamos a sentir como la primera vez.